¿Qué tal, jóvenes? Les mando un cordial saludo. Vamos a revisar en esta ocasión lo que son las normas APA de la American Psychological Association. Espero que les sea de utilidad. ¿Qué es APA? Normalmente se refiere a un formato de citas y referencias bibliográficas que son incorporadas por la American Psychological Association, que los autores utilizan al momento de presentar sus documentos o textos para las revistas publicadas por dicha entidad. De paso digo que es la Asociación Psicológica Americana, ¿no? Con sede en Estados Unidos. Según esta asociación se desarrolló este tipo de formatos para ayudar a la comprensión de lectura en las ciencias sociales y del comportamiento, para mayor claridad de la comunicación y para expresar las ideas con un mínimo de distracción y un máximo de precisión. Y es que muchas veces tomamos una lectura, tomamos un artículo, un manual, y es verdaderamente frustrante la cantidad de información incorporada que nada tiene que ver con el tema central. Por ejemplo, cuando yo iba en la preparatoria, ya hace algún tiempo, jóvenes, eh, me dejaron leer el libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Si alguien ha tenido la encomienda de leer dicho libro, la verdad es que es verdaderamente pesado. En una página, pues tiene una tercera parte del texto y todo el resto de la página, las tres cuartas partes, se ponen a citar lo que quiso decir el traductor, lo que la edición incorporó, las notas del editor, las notas del traductor y una serie de explicaciones que pues poco o nada tienen que ver con el texto original. Entonces de repente te volteas nuevamente o te subes a ver el texto original y ya se te olvidó lo que habías leído por estar leyendo todas esas cosas. APA lo que busca, cuando menos en ese sentido de lectura, pues facilitar, hacer ameno el entendimiento de lo que estamos leyendo. La serie de citas en este caso pues son muy sencillas. Las normas de la American Psychological Association son hoy en día uno de los estándares más reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico. Desde el año de 1929, cuando sale a la luz el primer esbozo de las normas, hasta el presente, APA se ha convertido en un extenso manual para la divulgación del trabajo científico en todas las áreas de conocimiento. Muchas instituciones y universidades han adoptado este formato para sus operaciones debido a la sencillez y robustez de los elementos que lo constituyen. Y es que, la verdad, hoy día hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de las instituciones en el mundo ya utilizan este formato APA. Tanto las universidades, institutos, empresas y muchas, pues vamos a decir, personas físicas y morales que se encargan de realizar difusión de conocimiento, elaborar artículos de investigación, hacer presentaciones, etcétera, ¿no? Ha sido muy difundido este formato, este manual, aunque hay varios, no nos quedemos con la idea de que es el único, hay varios que se utilizan mucho. Sobre todo es mayormente utilizado para cuestiones académicas de divulgación del conocimiento científico para áreas económico-administrativas, educativas, sociológicas, de psicología, etcétera, ¿no? Yo he visto como que las áreas científicas más puras, como la física, química y las matemáticas, algunas utilizan este tipo de formatos, pero no todas. Ahí es donde todavía no se ha difundido grandemente. El formato APA normalmente no está disponible de manera gratuita al público en general y para obtener el manual original se debe realizar una suscripción con costo, perdón.
Lo anterior ha suscitado que muchas instituciones, con el afán de ahorrarse los costos de suscripción para su gremio, que en muchos casos son pues muchos, ¿no? Imagínense la UNAM pagándole la suscripción a todos sus investigadores, pues la verdad es que se saldría mucho de su presupuesto. Elaboran un documento de interpretación de dichas normas, provocando un gran número de páginas y documentos que presentan errores graves en el formato. Aquí hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Yo me he encontrado con muchos alumnos, pero es que en la página de no sé quién, en el blog de no sé cuánto, hay un manual de la universidad X, ¿no? Hay un manual y ahí vienen las normas APA y ahí dice que así debe de ser citado, que así debe de ser la bibliografía, que así debe de tener el formato, etcétera. Hay que tener muchísimo cuidado, jóvenes. No, solo hay uno original y es como el teléfono descompuesto, ¿no? Aquellas instituciones, aquellas personas que ven este problema, pues dicen, yo voy a ver una oportunidad, dicen, de hacer dinero. Dicen, yo voy a sacar las mías. Y sacan su manual, pero mal entendido y con serios errores. Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que tomar como absoluto cualquier tipo de manual que diga que son las normas APA. Hoy día me parece que ya empieza a haber algunos blogs de la American Psychological Association, pero yo tendría todavía mis reservas en ese sentido, ¿no? No lo tomen como una verdad absoluta, no lo tomen como pues sí, como una verdad absoluta, ni como un formato que es el bueno, cuando ustedes no están seguros de que está publicado por la institución, ¿no? APA, en ese sentido. ¿Pero qué es? Vamos a ver, porque eso causa mucha confusión y debemos empezar a entender de qué se trata. Entre otras cosas, jóvenes, porque como ya leímos anteriormente, el manual APA consta es un manual que ya cada vez ha sido más extenso. Básicamente consta de 3 elementos principales. El primero de ellos sería el formato de presentación de los artículos y trabajos para su publicación en las revistas de APA. Y es que APA es un gremio, es una serie de instituciones que pues tiene diferentes revistas de divulgación científica, sobre todo en psicología. Y lo que hace es, si tú quieres publicar en esos artículos, pues tienes que mandarle un documento homologado, ¿no? Ellos no trabajan editando y haciendo que se vea todo bien. Es como el periódico. Normalmente los artículos pues ya tienen un formato muy específico para que ellos simplemente copien y peguen al momento de hacer su tiraje, al momento de hacer su publicación. Lo mismo sucede con el formato de presentación. Por eso es que en algunas universidades y en algunos formatos que se supone vienen con base en APA, nos van a pedir que si Arial de tantos puntos, que si interlineado de no sé cuánto, interlineado a un renglón y medio, que si sangría de no sé cuántos centímetros, que si pie de página y encabezado de cuántos centímetros. La verdad es que eso, insisto, para fines académicos, para fines de universidad, para fines de nuestros trabajos, la verdad es que carece de sentido, dado que no vamos a mandar la información pues a las revistas o a una revista especializada que también utilice APA, no los vamos a mandar para que los publiquen. Ojalá sea el caso, ¿verdad? Y pues sería muy bueno que si ya después ustedes se convierten en autores, pues entonces ahora sí van a tener que revisar con más detalle y conseguirse la información de cómo debe de ir el formato de presentación para la revista que ustedes van a mandar. De hecho, ahora los procesadores de texto, eh, los más especializados, inclusive tú ya nada más le pones, voy a mandar
voy a mandar mi artículo a la Journal of Catalysis, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Y entonces ya el mismo procesador de texto te ofrece el formato. Tú nada más escribes, ellos te ponen los títulos, todo el formato específico y te olvidas del asunto, ¿no? Pero ya son procesadores de texto de utilización científica y de investigación. Eh, en lo que se refiere a las citas, hay que tener mucho cuidado en verificar lo que son las citas y la bibliografía. Son dos cosas completamente distintas. Pero bueno, ahorita lo que digo es, número uno, formato de presentación. Número dos, las citas de referencias consultadas. Y número tres, la bibliografía consultada. Por el momento quédense con la idea, quédense con la información de que, las citas y la bibliografía son cosas distintas. El formato, como decía, el primero de los puntos, dice, esta sección contempla los lineamientos que el escritor autor de un trabajo científico de divulgación debe cumplir para ser considerado en una revista de la asociación. Contempla como ejemplo lineamientos como los siguientes, esto ya lo dije, nada más ahí está como referencia algunos de los, pues de las indicaciones, ¿verdad? Es importante entender que este formato tiene la finalidad de homologar los artículos de una revista y su empleo no debiera ser para fines académicos. Esto ya lo expliqué. En lo que se refiere a las citas, vamos a entender qué es una cita. El manual APA y sus normas emplean un sistema de citación de autor-fecha y siempre se privilegia la señalización del número de página para las citas textuales y para la paráfrasis. Y aquí subrayo, jóvenes, para las citas textuales y para la paráfrasis. Entendiendo que una cita textual es cuando hago un copy-paste, yo agarro de una fuente en internet, por ejemplo, y le copio y lo pego en mi trabajo y no cito que lo tomé de ese autor, y pues ahí estoy cometiendo inclusive un delito, ¿no? Un error grave. La paráfrasis quiere decir cuando en lugar de hacer un copy-paste, ya sea de un material impreso, de un material electrónico, lo único que hago es cambiarle un poquito las palabras como para que no se vea que me lo fusilé, que me lo copié de algún lugar. Y pues ya hay forma de identificar esto, ¿no? Ya ahora hay herramientas que te permiten verificar que no exista esa información en toda la internet y busca porcentajes de coincidencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por el momento, la cita es la referencia de dónde obtuve ese conocimiento, esa información. Existen citas como autor de una persona física, me pongo yo, dice Filorio, 2007, digamos que estoy hablando de algún tema específico y digo, eso lo dijo Filorio en el 2007. El autor corporativo, que puede ser Cemex, en el 2017. O no hay autor, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado, jóvenes. He tenido muchos alumnos que dicen, es que si no hay autor, ¿qué quiere que le ponga? Bueno, importante ver por qué no hay autor. Digo, la información no se creó por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? No cayó del cielo, no se creó en árboles. Tiene que haber un autor, tiene que haber una persona responsable, ya sea empresa o persona física. Lo que pasa es que muchas veces ahora con el advenimiento de Internet, pues se crean muchos blogs de personas que no tienen ni el menor conocimiento de lo que son las referencias y lo que son las fuentes de información profesionales. Y pues simplemente nos ponen información que dicen, esta puede ser interesante, ahí está, ¿no? Y entonces, pues no encontramos un autor. Vete a saber de dónde lo sacó. Yo les recomiendo que no se quemen en sus presentaciones, en sus trabajos. Si no hay autor, no utilicen esa información.
Ahora, están tentados a utilizar esa información porque es muy, es muy buena, es exactamente lo que yo quería transmitir, o tiene la esencia de lo que yo quería transmitir y no la encontré en ningún otro lado. Bueno, pues no pongan entonces una referencia, pero le quita validez, le quita calidad y le quita sustento. Digo, se vale una vez, ¿no? Pero no siempre. Porque luego eso es lo que hacen los alumnos en decir, es que no venía nada de referencias. Yo digo, no se quemen jóvenes, sean profesionales. Y si no hay autor, eso quiere decir que la fuente que están ustedes consultando no es profesional, no es colegiada. Lo mismo sucede con las fechas, ¿no? Se citan las obras cuando las ideas no son nuestras y cuando queremos expresar el origen de una afirmación que forzosamente debe tener respaldo, ya que podría ser motivo de discusión o de inconformidad de la audiencia, ¿no? Imagínense si voy a hablar, por ejemplo, del calentamiento global, de la globalización, etcétera, pues mejor ponte una cita, ¿no? Eso lo dijo tal autor, ¿no? Porque luego se enciende la gente y dice, no, yo no estoy de acuerdo, lo que tú estás diciendo, mira, yo solamente estoy exponiendo este punto de vista y si quieres mayor referencia, aquí está la cita, ¿no? La cita es como que una invitación a leer la bibliografía que va a venir después. Incluye teorías, obras, investigaciones que se han incluido en un trabajo académico. Se debe dar crédito a dicha obra, ya sea en el parafraseo o en la cita entrecomillada, ¿no? Entrecomillada cuando es un copy-paste, cuando es literalmente. Normas de citado. En el método de citas autor-fecha es necesario que el apellido del autor y el año de publicación se inserten en el texto en el lugar o punto adecuado. Si el nombre del autor aparece como parte de la exposición, se cita únicamente el año de la publicación entre paréntesis. Por ejemplo, Goubern, que es el autor, explicó que la evolución cultural es una estrategia inventada por el hombre para adaptarse mejor al medio ambiente que le ha tocado vivir. Cita textual. Ya dije que era Goubern, ahora simplemente digo que es su publicación o artículo, libro, lo que sea, del año 2000 en la página 9. Si por el contrario el nombre del autor no es parte de la exposición, se debe colocar el nombre como el año, separados por coma y entre paréntesis. Por ejemplo, yo no quiero decir que fue Goubern en un momento inicial, y digo, la evolución cultural es una estrategia inventada por el hombre para adaptarse mejor al medio ambiente que le ha tocado vivir. Y entre paréntesis pongo Goubern 2009, página 9. Perdón, 2000 página 9. Es lo mismo. El que queramos utilizar da igual. La única diferencia es que en la primera pues utilizo el nombre del autor para explicar bien gráficamente que él fue el que dijo eso, ¿no? Aunque también lo digo en la segunda, pero no lo incluyo en mi texto. Y cuando el nombre del autor es parte del texto, no se necesita incluir el año de referencias, el año en referencias subsecuentes. Para adaptarse mejor al medio ambiente que le ha tocado vivir, Goubern 2000, página 9. Dijo bla bla bla, no lo acabamos de decir. Dice luego, también Goubern explica que las culturas humanas han conocido una gran diversificación. Aquí me faltó a lo mejor ponerlo como otro párrafo, pero si se fijan ya nada más dije Goubern, ya no le puse toda la referencia. O sea, si ya cité una en mi publicación, ya lo cité una vez, ya no necesito volverlo a citar en el resto del documento, siempre y cuando se refiera a esa persona y sí poner a la persona específica, aunque ya no la cita así con su formato de paréntesis. ¿Cómo se realiza en un documento? Por ejemplo, aquí tengo un pedazo de una hoja que tomé de un artículo pues de riesgo operacional. El autor en este caso es Núñez.
del TEC de Monterrey, director de los programas de finanzas, compañero mío, por cierto. Y fíjense, por ejemplo, ahí tiene tres tipos de citas, ¿no? La primera, que está mostrada a la parte superior, dice Feria y Samaniego, 2004, punto y coma, Padoa, Siopa, 1998. De lo que está hablando, dice la regulación y globalización del sistema financiero, bla, 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 el uso de tecnologías más sofisticadas y la innovación de nuevos productos hacen necesaria la asignación de recursos importantes en el manejo y medición del riesgo operativo. Bueno, pues, él dice, yo esto lo leí, lo pongo, pero realmente hay trabajos de los que yo me cité para decir esto, que uno es Feria y Samaniego y el otro es Padoa y Siopia, perdón. Observen cómo pues, son autores múltiples en diferentes publicaciones, pero que ambos pues están hablando de lo mismo, ¿no? Una forma fácil de decir, refiérete a estos. La segunda cita que viene aquí en el párrafo, en el segundo párrafo, acaba diciendo Moreno 2004, ¿no? Ya no tengo que explicarles más, ya les enseñé, ya les hice algún ejemplito y explicación de cuando es así. Y en el tercer párrafo dice, como muestra cuantitativa en el año 2002 el Comité de Basilea realizó un estudio de 89 bancos internacionales y encontró pérdidas por $1.700.000 entre fraudes internos y externos. ¿Y de dónde sacó eso? Pues seguramente es una revista porque se llama CEO Argentina en el 2007, ¿no? Observen que una cita es bien sencilla, es únicamente poner de dónde obtengo la información, sin poner más información que el puro apellido. Repito, puro apellido, no va ni inicial del nombre ni el nombre, puro apellido. Cuando dice aquí arriba Feria y Samaniego, quiere decir que son dos autores de un solo libro, de un solo documento. Si dice Padoa Siopa, pues también está hablando de una persona que su primer apellido es así, por eso está el guión. Eso quiere decir que es una sola persona, ¿no? Pero ya ven que luego tienen apellidos compuestos. Eso quiere decir esa línea. Entonces, como pueden ver, la cita no incluye más información. Luego hay personas que dentro del mismo párrafo me ponen toda la liga inclusive, ¿no? No, eso no, APA no está hecho para eso. Y eso no sería. Si voy a utilizar gráficas, figuras, emoticones inclusive, muchas veces digo, ahí a lo mejor es lo menos común, ¿verdad? Pero yo tomo la gráfica, la pongo en mi documento y le digo de dónde la obtuve. En este caso, INEGI 2009. También existe cuando es autor corporativo, ¿no? No solamente el autor como persona, sino existen autor corporativos. Es muy importante que cuando citemos a un autor estemos absolutamente seguros de que dicha institución o persona es la que posee los derechos de autor. En muchas ocasiones suponemos que el trabajo, por ejemplo, en una página web corresponde a la empresa que lo publica o al quien hizo el portal, y eso no es así. Hay que buscar la leyenda exacta de los derechos reservados. Si no tenemos evidencia, no podemos atribuir la autoría a la institución que lo publica. Pongo un ejemplo. Este es un cuadrito que saqué de la página de Cemex. Viene nada más un recorte de hasta abajo del documento, de la página. Y si se dan cuenta, dice, observa la leyenda de copyright en la página de Cemex. Ahí dice 2017, Cemex, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable.
Cuando yo veo esa leyenda en un portal, quiere decir que ya ellos hicieron su registro en derechos de autor. El poner derechos reservados, copyright o esa C envuelta en un circulito no es por gusto, no es elegancia. Eso quiere decir que fueron a indautor, a derechos de autor, a propiedad intelectual y registraron su obra, registraron sus documentos, registraron inclusive su portal allá para que nadie se lo pueda plagiar, para que en caso de que encuentren a alguien que esté utilizando dicha información, pues puedan proceder legalmente. También hay alumnos que yo creo que por elegancia o simplemente por desconocimiento ponen derechos reservados, copyright o la C. Eso no es correcto, jóvenes, porque implica una acción que es con derechos de autor y estamos incurriendo en un delito. Eso es con lo que se refiere a las citas. En lo que se refiere a las referencias, conocidas también como referencias bibliográficas o simplemente bibliografía, a través de ellas se reconocen los trabajos de otros profesionales y se proporciona un modo fiable para localizarlos. Es importante, lo primero, aquí todo mundo hemos hecho referencias bibliográficas. Para utilizar el formato APA de manera adecuada, pues es importante identificar el tipo de publicación de que se trata, ya que APA determina para cada tipo formatos diferentes. Es una primera aproximación para identificar el tipo de publicación, entre las que destacan libros, revistas, periódicos, artículos de la página web, etc. Entonces, cuando uno ya ve una referencia bibliográfica y, por ejemplo, nada más viene el autor, el título y la editorial, la editorial no, el lugar de publicación y el editorial, sí, pues yo ya sé que se trata de un libro. Cuando viene una revista, pues vienen varios numeritos, así como que 5, paréntesis 8, 1999, por ejemplo, ya sé que se trata de una revista. Cuando se trata de periódicos, lo mismo. Cuando es una página web, pues pone la URL. Entonces, no es por gusto de que cada uno de los recursos tenga un formato diferente. Entonces, lo primerito que debemos de entender y saber, identificar, no digo porque se supone que de ahí tomamos la información, ¿no? Muchos alumnos, muchos autores, simplemente las que se encuentran así se voltean a su librero, pues voy a poner esta y esto, y no es cierto. En ese sentido, es muy importante que las citas que se pusieron en el texto del documento, pues correspondan a cada una de las bibliografías que vienen, o de las referencias que vienen en la bibliografía. Por ejemplo, un libro, este es la serie de información que debe de tener. Apellido paterno, ese es importante, apellido paterno, autor, el nombre del autor, entre paréntesis el año de publicación, posteriormente el título de dicho libro, luego la ciudad, el país y la editorial. No se requiere más, muchos alumnos ponen, lo tomé de la biblioteca digital de no sé cuánto, las páginas tales, el capítulo tal, es la edición número 5. No es necesario para un libro poner esa información, así como está, no se metan en broncas. Publicaciones periódicas en formato impreso, fíjense cómo es diferente porque viene el nombre de la revista, el volumen, el número y las páginas. Publicaciones periódicas online, artículo de periódico impreso, artículo de la web, que es uno de los más comunes, viene el apellido paterno, la inicial del nombre, el año de publicación entre paréntesis, ojo, es año, no fecha. Título del artículo, fecha de recuperación. ¿Qué es la fecha de recuperación? Es la fecha en que yo accesé a la información.
institución que publica, y la URL, que es lo que llamamos la liga de Internet, ¿no? Aquí para esta lámina lo importante es que se identifique que no todo tipo de obra se especifica igual. Para APA es muy importante, diferenciar los diferentes formatos, porque así ya no necesitas saber si se trató de una revista, si se trató de un libro, si se trató de un artículo web. Ya, nada más con ver la referencia, ya sabes de qué se trata. Digo, para los que ya están un poquito más familiarizados. No me voy a meter en detalle en cada uno de ellos, mejor les recomiendo esta herramienta elaborada por el TEC de Monterrey, que introduce hasta ahorita la versión 6.0, que es la última a la fecha de hoy, y que si tú ya ya nada más quieres citar y no sabes cómo, pues le picas así, te aparece, cuando pones esa liga, te aparece este cuadrito y tú ya le dices, si tu fuente es un libro, haz clic aquí. Si tu fuente es un artículo de revista, haz clic aquí, ¿no? Como ejemplo, estoy poniendo una página web, ¿no? Imagínense que es mi tesis doctoral y que pues yo la estoy poniendo como una referencia bibliográfica para mis trabajos. Entonces, empiezo a rellenar cada uno de los campos. Fíjense cómo les puse aquí abajo. Bueno, muy importante antes de seguir. Fíjense que vienen recomendaciones generales. No las pasen por alto. Ahí viene, recuerda verificar la ortografía. En el campo autor solo se escribe el apellido paterno y de los nombres únicamente se escribe la letra inicial abreviada con un punto. Por ejemplo, Okuda, M. Si la fuente tiene más de un autor, coloca un ampersand entre ambos nombres y si son más, sepáralos con comas y usa ampersand antes del último nombre. Una vez copiada la fecha de tu documento, coloca el título del artículo en itálicas. Eso es peccata minuta, no pasa nada. Pero sí, la fecha va en formato mes, día, año. Ejemplo, diciembre 20 del 2007. Si uno captura en esta ventanita que se despliega en internet, cosas raras, si escribe perro, si escribe gato, si escribe ratón, pues no es inteligente esta herramienta y te los va a poner así tal cual lo pones. Entonces, muchos alumnos dicen, bueno, pongo la fecha y ya como estamos acostumbrados, ¿no? 7, diagonal 5, diagonal 2019, ¿no? Y la verdad es que es equivocado. Lo que pasa es que APA privilegia que pongan con nombre, con letra, el mes primero, en este caso para la página web, porque para los artículos primero va el año y después va el mes y luego el día. Es una forma de identificar que se trata de un artículo impreso, de revista impresa o electrónica. ¿Por qué? Pues porque hay países en donde tú pones primero el mes, puede ser 5, que corresponde a mayo, luego el día, que es 7, y luego el año 2017. Pero en México, por ejemplo, primero ponemos el día, luego el mes y luego el año. Entonces ya no sabemos, ahí nos perdemos si 7 es mes, si 7 es día o 5 es día, 5 es mes. Entonces por eso es que se privilegia este tipo de situaciones. Pongo aquí bibliografía incorrecta. Filorio Tenorio Ramón. 14 de junio del 2017. Modelo de riesgo operativo. 27 del 6 del 17. Portal ITES en página web. Esto es incorrecto. Aunque yo lo escriba así en la herramienta, así me lo va a arrojar. No quiere decir que ya la hice y que ya lo puse bien. La bibliografía correcta, si se fijan todas las normas que hemos revisado, pues debe ser Filorio, R, entre paréntesis, solo el año de publicación, no una fecha, año de publicación. Modelo de riesgo operativo, que es el título. Luego, fíjense cómo, aunque es la misma fecha que yo puse arriba,
Es con letra y empiezo con el mes. Junio 27 del 2017 es la fecha de recuperación. Bueno, en este caso ya es del 17, pero puede ser la de hoy, ¿no? Portal ITESM, página web, ahí está, ¿no? Finalmente, aspectos de plagio. Un aspecto trascendental en el manejo de la información es el plagio, ¿no? El cual es la aprobación integridad de textos, imágenes, datos, tablas como diseños gráficos que pertenecen a otros autores. Es decir, estoy utilizando sin autorización o sin las debidas citas la información de otros autores, que no es mía. Nunca se debe afirmar que las palabras e ideas de otros son nuestras. Más aún, no identificar al autor cuando utilizamos su recurso puede ser constituidas en una acción de plagio. Se debe dar crédito cuando es debido y eso está en el estándar de las normas APA. Se puede usar comillas para iniciar las palabras exactas del otro o bien usar el parafraseo. Ya vimos lo que es cada uno de ellos. En ese parafraseo, cuando se toma de ideas de otro autor, ya sea con el resumen de un párrafo, reacomodo del orden de una oración o cambio de algunas palabras y se debe dar crédito a la fuente del texto. En caso de que la información sea nuestra y no se hubiese consultado otras fuentes de información, es importante que lo mencionemos, hay que indicarlo, pero argumentar de dónde se obtiene dicho conocimiento. Por ejemplo, la información que acabo de presentar es propia, pero está basada en la experiencia profesional de proyectos del 2017, ¿no? Por ejemplo, no viene la información, no naciste con la información. Todavía no llegamos a ese punto en el que se te ponga un chip y que digas, pues la información es mía y la tengo y yo me la agencié solito, ¿no? No, siempre debe ser bien especificado. Para que así si alguien te va a debatir sobre lo que estás diciendo, pues se sienta con todo el derecho porque va a decir, aquí me lo voy a agarrar porque dice que es suyo, ¿no? Bien, jóvenes, pues espero que le haya servido esta presentación. Espero que les ayude a mejorar sus fuentes profesionales. Y pues estoy a sus órdenes. Aquí me encuentran en el portal de YouTube. Hasta luego y que tengan excelente tarde.